estamos un domingo más aquí para poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. A pesar de que cada uno está en su hogar, con su familia, podemos disfrutar de la presencia del Señor cada día de nuestras vidas. Y en este domingo, un día más, el día del Señor, poder separar nuestro tiempo para poder alabar su nombre. Estos últimos días estuve meditando mucho en la palabra de Dios porque en las noticias recibimos malas noticias, recibimos muchas cosas negativas de parte del mundo. Pero no, hermanos, tenemos que guiarnos de su palabra, porque en su palabra están las buenas noticias, están las buenas nuevas. Ese es el Evangelio del Señor, el Evangelio de Dios. Y llevaba mi corazón a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y termina diciendo, me gustó mucho el capítulo 5, el versículo 1, que es una palabra que quiero que quede en el corazón de ustedes también. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Y muchas veces en estos tiempos, en estas circunstancias, nos sentimos así. Que ese tabernáculo, este mundo se está deshaciendo. Así nos sentimos, hermanos. Pero ¿qué dice su palabra? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, está hecha de las manos de nuestro gran Dios y eterna. ¿Y dónde está? En los cielos, hermanos. Los cielos, ahí es nuestra esperanza. Esa es nuestra convicción, nuestra esperanza. Y vamos a empezar alabando a nuestro Señor y poder decirlo con nuestros labios y confesar las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Él ya nos ha dado esas promesas. Él es fiel a sus promesas. Y en esta alabanza habla de un sentimiento de cómo nos sentimos nosotros ante las dificultades. Pero podemos decir, Señor, tú vas a hacer una vez más y vas a cumplir tus promesas, porque Él es eterno. Estaba también meditando mucho acerca de cómo es Dios. Nosotros vemos el presente, pero Él no. Él es un Dios, primero, omnipotente. Él es capaz de derrotar toda guerra, toda enfermedad. ¿Lo creemos, hermanos? Pero también es un Dios omnipresente. Eso quiere decir que está en todo lado, conoce todo lo que está sucediendo. Pero no solamente del presente, sino también Él es omnisciente. Él es un Dios atemporal. No hay tiempo para Dios. Para nosotros sí, para Dios no. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es un Dios, dice su palabra, que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin, hermanos. Así que confiemos en sus palabras. Y esta alabanza también habla de esa confianza en sus promesas. Vamos a confiar en las promesas del Señor. No nos desanimemos, hermanos, hermanos. Vamos a proclamar con nuestros labios: Señor, confío en ti, tengo esperanza, tengo fe en que tú vas a seguir cumpliendo tus promesas y vas a seguir cumpliendo tu voluntad por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entregar esta tarde al Señor, declarando que Él es fiel a sus promesas, que nunca nos desamparará. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me
has fallado, Dios. Y por esa razón vamos a declarar que confiamos en Él. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Él siempre ha sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Eres Cristo, eres nuestro Salvador. Cristo mi Salvador, me con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, digamos iglesia, nuestro Rey. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fijemos nuestros ojos en Jesús, en el autor y consumador. Gracias, Señor Jesús, porque creemos en ti. Vamos a decir con nuestros labios, creemos en ti, creemos en tus promesas, creemos que tú eres fiel por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. Lo harás una vez, así como lo has hecho en el pasado, hoy. En ti confiaré, diga la iglesia. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos yo estaré, tú siempre has
bueno y en lo malo te exaltamos. En lo bueno y en lo malo, Señor, queremos estar a tus pies, contigo, confiando en esas promesas y en esa palabra que tú has dejado para cada uno de nosotros. Digamos una vez más, en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos yo estaré, tú siempre así que en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos yo estaré, tú siempre has sido fiel. Él siempre ha sido fiel a sus promesas. En medio de la prueba saldremos victoriosos porque tenemos un Dios que ya venció. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Así es, amados hermanos, vamos a continuar alabando a nuestro Señor y vamos a exaltar su nombre. Y vamos a decir también con nuestros labios una vez más, y vamos a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con mucho gozo y con mucha alegría en nuestro corazón. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das. Bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en valle desierto voy, en caminos de turbación. Bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Vamos a decirle que bendito. Bendito seas tú cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal. Que bendito seas tú. Pero también Él es bendito. Bendito seas tú cuando sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti. Bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Vamos a decirle con nuestros labios que Él es un Dios que da, pero Él es un Dios también que quita. Así como lo hizo con Job, Él cumple su promesa. Vamos a decirle que Él da y Él toma, y por siempre será bendito. Das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito eres, Señor.
Padre Santo, Padre Celestial, estamos aquí para exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque podemos decir con nuestros labios que tú eres nuestra única esperanza, que tú eres suficiente para nosotros. No podemos hacer nada fuera de ti. Gracias, Señor. Cantemos con todo nuestro corazón que Él es nuestra única fuente de agua viva. Nuestros corazones insaciables hasta que conocen a su Salvador. Amén. Cuando lo conocemos a Él, que nos ama tanto. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mis veces me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados, fuimos alcanzados por su gran amor. Gracias, Señor, por aceptarnos. Con brazos abiertos, recibe hoy. Gracias, Padre Celestial, por amarnos. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mis herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sin temor, tal y como somos, nos amó. Nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Que solamente hay un futuro y una esperanza en Jesús. Amén. Ahora hay un futuro y nuestra esperanza está en Jesús. Y esperanza fiel, gracias por tu amor. En su amor confiamos, hay descanso.
palabra, Señor, sea de bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este maravilloso día. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar a nuestro amado pastor con el mensaje que tiene preparado Dios para nosotros. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga. Estamos en el día del Señor, unidos en el Espíritu, en la presencia del Señor, y cada uno en nuestros hogares obedeciendo a los mandatos que nos mantienen así, pero sobre todo en la palabra de Dios. Y hoy traemos un mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 7, del verso 10 al 15. Les invito a no ser pasivos, sino a buscar en la palabra del Señor ahora. Busque la Biblia, vamos a meditar aquí en la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 7. Doy gracias a Dios porque cada uno está orando. Yo sé que más que nunca antes estamos orando, buscando de Dios. El Señor nos había preparado con estos amigos de oración y el Señor nos demuestra que la unidad que Él pide es la unidad en el Espíritu, y estamos unidos los unos con los otros. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 10 en adelante, dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en tu presencia y podemos venir confiadamente al trono de la gracia. No importa dónde estemos y no importa nuestra condición, Señor, sino que por la sangre de Cristo tenemos entrada. Somos el templo y estamos unidos en el Espíritu, donde quiera que estemos. Gracias por cada persona que ahora se acerca para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú la lleves a través de estas ondas a cada persona, a cada corazón. Que tú nos hables hoy, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos creerla. Solamente en tu palabra hay vida, Señor. Despierta fe en cada persona que la escucha, fe activa y no pasiva, para poner por obra, Señor, este mensaje en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y he titulado este mensaje de Icabod a Ebenezer. De Icabod a Ebenezer. El domingo anterior estuvimos contemplando el llamado de Dios a Samuel. Cómo el Señor despertó a este niño que estaba durmiendo y que no sabía nada de Dios todavía. Y 3 veces le despertó el Señor para traerle un mensaje. Y era un mensaje que el Señor le dijo: cuando la gente lo oiga, los oídos le van a timbrar, porque no lo van a poder creer lo que yo voy a hacer. Estoy a punto de hacer algo. Ese era el mensaje que Dios
trajo a Samuel. Estoy a punto de hacer algo que la gente no espera, algo que la gente no va a poder creer, que les va a tomar por sorpresa, que les va a paralizar, que les va a hacer pensar y que les va a transformar. Dios estaba a punto de hacer lo inconcebible. ¿Qué era lo que Dios estaba a punto de hacer? Dios estaba a punto de entregar el arca del pacto en las manos de los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. Inconcebible. No había nada más sagrado para el pueblo de Dios que el arca del pacto. En esta caja de madera cubierta de oro, el Señor había ordenado se depositaran las tablas de piedra donde Él con su misma mano había escrito su santa ley. Y esta arca se había convertido en el símbolo de la gloria de Dios. Esta arca se había depositado en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, pero todo el pueblo entendía que en ese lugar habitaba la presencia de Dios y que era la presencia de Dios la que sostenía y protegía a todo el pueblo. Era inconcebible que esta arca no estuviera, y mucho menos que fuera entregada en manos de los enemigos. Pero Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que hacer algo porque mientras que era cierto que la gente valoraba que la arca no estuviera, y mucho menos que fuera entregada en manos de los enemigos. Pero Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que hacer algo porque mientras que era cierto que la gente valoraba el arca, no valoraba a Dios. Amaban las cosas de Dios, amaban aún a Dios, pero también amaban a sus ídolos. Por 400 años desde la conquista de la tierra prometida, Dios había provisto jueces, líderes, para que defendieran al pueblo de Dios de sus enemigos. Pero el pueblo de Dios una y otra vez se volvía a sus ídolos. Ellos oraban para que Dios cambiara sus circunstancias y derrotara a sus enemigos, pero se rehusaban en sí mismos a cambiar sus corazones. Se rehusaban a honrar a Dios como Él merecía ser honrado, dándole a Él el primer lugar en sus vidas. De tal manera que el arca misma se había convertido para ellos en un ídolo. Ellos habían cambiado la gloria de Dios por ídolos. Y ellos seguían practicando los rituales de su religión, seguían trayendo sacrificios a la casa de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Dios tenía que hacer algo, porque el pueblo iba de mal en peor, y si seguían de esta forma, iban a ser completamente destruidos. Dios tenía que hacer algo. Los mismos sacerdotes, el sumo sacerdote Elí y sus hijos, profanaban la casa de Dios, tomando ventaja del pueblo, tomando de las ofrendas para su ganancia personal, para satisfacer los deseos de su carne. Dios tenía que hacer algo. Y cuando los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, les atacaron, a ellos se les ocurrió lo que parecía la perfecta estrategia. Ellos decidieron tomar el arca del pacto y traerla
al campo de batalla. Vamos a usar el poder de Dios para que nos ayude a conseguir nuestras victorias. Y así, de esta manera, estaban haciendo del arca del pacto un amuleto de la buena suerte. Cuando el arca llegó al campo de batalla y los soldados escucharon que el arca del pacto estaba en medio del campamento de Israel, ellos gritaron de una manera tan fuerte y saltaron de tal manera que la tierra tembló. Ellos pensaron entonces que eran invencibles, que con el arca del pacto en medio del ejército no podían perder, y con toda esa emoción se fueron a la batalla. ¿Y qué sucedió? Fueron derrotados en manos de los filisteos. ¿Cómo era posible que el pueblo de Dios, aún con el arca del pacto en medio de ellos, fuera derrotado? Pero no solo eso, ¿cómo era posible que el arca del pacto fuera robada y cayera en manos de los filisteos, de los enemigos de Dios? Inconcebible, increíble, imposible. Cuando la noticia llegó al pueblo de Israel, no lo podían creer. Elí, el sumo sacerdote, cuando ve regresar el mensajero y le pregunta qué ha pasado, él le comunica que sus hijos, aquellos sacerdotes corruptos, habían muerto en el campo de batalla a manos de los filisteos. Pero esta no fue la noticia increíble, la noticia que él no quería oír. Él dijo: ¿y qué del arca del pacto? ¿Dónde está el arca de Jehová? Y cuando le dan la noticia que el arca del pacto ha sido entregada en manos de los filisteos, este hombre cae hacia atrás y se golpea de tal manera que muere. Dice la palabra de Dios que él estaba pasado de peso, y tenemos que entender que ellos robaban de las ofrendas y tomaban para ganancia propia lo que era para la honra de Dios. Hermanos, si no escuchamos esta palabra hoy, si no atendemos hoy que nosotros mismos tenemos que cambiar y valorar y honrar a Dios con lo que es de Dios. Y allí cayó muerto el sumo sacerdote. Y nos dice la palabra que él estaba por tener un nieto. Y nos dice en 1 de Samuel, capítulo 4, verso 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Icabod quiere decir: la gloria se ha ido. Para el pueblo de Israel en ese día, la gloria de Dios se había ido.
Y el tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo similar. Dios está haciendo algo que era inconcebible. Hace 2 semanas, si usted le hubiera dicho a cualquier persona que íbamos a estar viviendo esto hoy, no lo hubiera creído. De hecho, la iglesia ha estado predicando por 2000 años lo que dice la palabra de Dios y mucha gente no lo cree. ¿Quién iba a decir que estaríamos viviendo esto? Pero mis hermanos, Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que hacer algo porque el mundo estaba desbocado hacia la destrucción. Dios tenía que hacer algo porque la idolatría en el mundo, más y más, había cambiado la gloria que le pertenece a Dios por la gloria de la vanidad. Dios tenía que hacer algo porque todos los días la gente corría y se afanaba tanto por las cosas materiales, por sus metas y sus sueños, poniendo a un lado las cosas de Dios. Y aún en el día del Señor, llenaban su tiempo con vanidad, con cosas que tal vez no son malas, pero no pueden tomar el lugar de un reconocimiento en cada persona, de un agradecimiento a Dios, de una alabanza a aquel que nos creó y que nos da la vida, de el tiempo que Él merece, del espacio que esta palabra requiere para nosotros estudiarla y meditarla. Dios tenía que hacer algo, y algo que resulta increíble para muchos. Escuchamos los testimonios, personas que estaban en un viaje de vacaciones, en un crucero, y allá se enteraron. Y sus oídos retiñeron al escuchar la noticia. No puede ser. Allá se enteraron que tal vez su trabajo del cual dependían, tal vez ya no va a estar. ¿Y qué de mis ahorros? Mis compañeros de trabajo me llaman y me dicen, ¿ya viste cómo está la bolsa de valores, los ahorros del retiro? ¿Qué va a pasar? Y de repente todo aquello en lo que habíamos depositado nuestra confianza parece desmoronarse. Todo aquello a lo cual atribuíamos gloria, en lo cual las naciones se enorgullecían de su riqueza, de su poder. Y hoy en día escuchamos a los presidentes, gracias a Dios por ellos, en frente a la prensa y con sus gabinetes, decir, tenemos que reconocer que solo Dios nos puede ayudar. Porque todo el dinero del mundo no puede comprar la salud. Porque todo el armamento del mundo no puede pelear contra un enemigo invisible y diminuto. Porque solo Dios día a día es el que sostiene nuestra vida y el que provee. Sí, yo sé que nos esforzamos y trabajamos. Dios usa todo esto, pero tenemos que reconocer que es Él. Y es su gloria la que nos sostiene. Por lo tanto, Dios ha tenido que quitar los ídolos, quitar todo aquello que representaba para nosotros la gloria. Y habla la iglesia ahora, aún para nosotros, hermanos, el Señor ha tenido que cerrar las puertas de los templos. ¿Cuántos ministerios se han desenfocado de lo que es verdaderamente glorioso para simplemente contar personas o contar la cantidad de dinero en la cuenta del banco y utilizar muchas veces aún la palabra de Dios para popularidad y ganancia y poder político? Y reprendemos todo eso en el nombre de Jesús. Allí no está la gloria de Dios. Todo eso puede faltar, pero el que queda es Cristo. La gloria de Dios es Cristo en el corazón y en la vida de su iglesia. Y Él nos está demostrando hoy. ¿Dónde está su gloria?
No está necesariamente en un edificio lleno de gente, está en una persona llena del Espíritu de Dios. Allí está la gloria de Dios. En un pueblo que se humilla a buscar a Dios, allí está la gloria de Dios. Y la gente decía, Icabod. Y esta mujer le da ese nombre a su hijo. Porque esto es lo que la gente estaba pensando, de lo único que la gente hablaba. La gloria se fue. Pero el Señor había previsto esta situación. Esto es algo que Él estaba haciendo. Y Él había levantado a un niño que se llamaba Samuel. Y el Señor iba a demostrar dónde estaba su gloria. En el corazón y en la vida de una persona que confiara en Él. Yo he estado mirando en estos días a través de la palabra de Dios cómo Dios ha usado personas a través de la historia para redimir a su pueblo. En los momentos más difíciles, hay personas que no solamente sobreviven esas situaciones difíciles, sino que en medio de ellas demuestran la gloria de Dios y son una influencia tal que logran transformar y redimir al pueblo de Dios. Tenemos como ejemplo a Daniel, que en medio de las circunstancias más difíciles fue un agente de redención para el pueblo de Dios. Tenemos a Esther, tenemos a Noé. Y yo quiero en los próximos minutos que meditemos cómo el Señor usó a estas personas, hombres y mujeres, para revelar su gloria, cuando todo lo demás les había sido quitado. Porque nosotros en este tiempo, mis amados hermanos, somos llamados a reflejar la gloria de Dios, no solamente a sobrevivir, sino a dar testimonio de que la gloria de Dios está viva y que Dios es soberano y está obrando a través de estas circunstancias para redención. Y quiero que miremos a Samuel, cómo Dios le usó de una manera tan poderosa para llevar al pueblo de dejar de decir esta palabra Icabod y decir una palabra diferente, nueva, Ebenezer. Y quiero que miremos en la vida de Samuel 3 cualidades que debemos pedirle al Señor que sean nuestras. Y la primera que quiero contemplar es la fidelidad de Samuel. Los agentes de redención, los portadores de la gloria de Dios, se han caracterizado siempre por una fidelidad a prueba de fuego. Una fidelidad que pudiera llamarse terca, que en los momentos más difíciles están dispuestos a todo, a sacrificar todo por serle fiel a Dios. No una fidelidad cuando es fácil ser fiel, cuando todo parece estar bien. Era la fidelidad de Noé, que dice la palabra de Dios que era fiel a Dios en medio de una generación corrupta, cuando todo el mundo se entregaba a la vanidad y al pecado. Noé era fiel a Dios. Esa es la fidelidad que glorifica a Dios. La fidelidad de Daniel en Babilonia. Qué testimonio que transformó la vida de sus amigos y aún la del rey Nabucodonosor, cuando se dio cuenta que no había ley, no había ídolo para hacer cambiar el corazón de Daniel en cuanto a su fidelidad a Dios, que era un hombre que estaba dispuesto a ser entregado y aún comido por los leones antes de parar la oración pública que hacía, demostrando públicamente su fidelidad a Dios. Y Samuel nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 19, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció
que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esto es maravilloso, hermanos, porque Samuel creció sin sus padres y creció mirando el peor ejemplo que un niño podía ver. El sumo sacerdote y sus hijos profanando la casa de Dios, robando de las ofrendas, haciendo toda clase de inmundicia ante los ojos de este niño en la casa de Dios. Todos sabemos cuánto influye en la formación de una persona el ejemplo que recibe de las personas que consideran autoridad. Sin embargo, en este niño Samuel no fue así. Él decidió serle fiel a Dios a pesar de todo, a pesar de lo que viera, a pesar de las circunstancias. Esta es la obra del Espíritu Santo en aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios. Y esta es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Sé fiel a Dios en medio de estas circunstancias y la gloria de Dios se va a manifestar a través de ti. Que tu testimonio primordial sea tu fidelidad al Señor. No puedes ir al templo, pero en tu casa eres fiel a Dios. No puedes congregarte con tus hermanos, pero estás unido en comunión. Y ninguna circunstancia te puede alejar. Daniel en Babilonia no tenía el templo, pero abría sus ventanas hacia el templo y 3 veces al día se inclinaba en oración. Y cuando la ley lo impidió, él continuó. Y esa fidelidad manifestaba la gloria de Dios. Una fidelidad a prueba de fuego. Es la que el Señor le pide a su iglesia en este tiempo. Esa confianza inconmovible que nos mantiene creyendo y sirviendo al Señor a pesar de todo. Otra característica de los portadores de la gloria de Dios es una honestidad atrevida. La honestidad de la palabra de Dios. Todos sabemos que cuando alguien quiere escuchar de Dios, quiere escuchar solamente que Dios es bueno, que Dios provee, que Dios sana. No quiere escuchar que Dios pide nada de nosotros, mucho menos que cambiemos nuestra manera de vivir. Pero Samuel era atrevidamente honesto con la palabra de Dios. No siendo grosero, pero diciéndole al pueblo la verdad. Y si volvemos al capítulo 7, en Primera de Samuel, te invito a que vayamos allí con nuestras Biblias. En Primera de Samuel, capítulo 7. En el verso 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Si algo ama a una persona, son sus ídolos. ¿No es así? Qué difícil tener que decirle a una persona así, yo voy a orar por ti, pero sabes que tienes que servirle solo a Dios. Tienes que amarle solo a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Y no podemos venir al Señor solamente demandando para nosotros sin honestamente reconocer que se trata de una relación, que se trata de una transformación en nosotros antes que en nuestras circunstancias, que es tiempo de dejar nuestros ídolos a un lado y de entregar nuestro corazón al Dios verdadero. Aún en lo que concierne a nuestra
práctica religiosa, es tiempo de dejar nuestra idolatría y de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en desarrollar una relación personal e íntima con Dios, como lo hizo Samuel, puesto los ojos en Jesús. Samuel no le dijo al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Y ante el ataque de los enemigos les dijo, si quieren que Dios les libre, tienen que volverse a Él de todo corazón y desechar sus ídolos. Y lo interesante, hermanos, es que el pueblo escucha la palabra de Dios cuando es predicada con honestidad. A veces nos da temor y queremos darle al pueblo lo que yo llamo las golosinas de la palabra de Dios, las promesas. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, decláralo, créelo, recíbelo. Y eso todo el mundo lo recibe, pero no queremos compartir la esencia de la palabra de Dios, la ley de Cristo. Que la palabra de Dios es espada de dos filos que nos transforma, que nos convierte, que nos humilla. Que Dios hace como Él quiere, que Dios hace cosas que hacen nuestros oídos retumbar, que no queremos creer, que no queremos aceptar. Dios las hace cuando son necesarias para redimir nuestras almas. La honestidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, la integridad de los hijos de Dios en su predicación y en su comportamiento demuestra la gloria de Dios. Aquí está Samuel, que llevaría al pueblo de Dios de ese tiempo oscuro de los jueces, 400 años de oscuridad, para establecer el reino de Dios. Samuel era quien vendría a ungir al rey David y a establecer el trono de David, sobre el cual vendría a reinar nuestro Señor Jesucristo. Y la vida de Samuel es ejemplo para nosotros hoy, que somos llamados a establecer el reino de Dios en este tiempo, con una fidelidad a prueba de fuego, con una honestidad atrevida, no grosera, pero atrevida. Y por último, con una intercesión inclusiva. Cuando el pueblo aceptó dejar los ídolos, entonces Samuel aceptó orar por ellos. Y volvemos entonces a 1 Samuel 7, verso 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Hermanos, Samuel no tenía la fuerza de Sansón ni la espada de Gedeón. Cada uno de los jueces había tenido algún talento, algún poder que le había sido dado en su cuerpo físico para vencer los enemigos. Samuel no tenía nada de esto, pero Samuel tenía la gloria de Dios. Y el arma que usó Samuel fue la oración intercesora. No ha sido esa el arma que siempre ha librado al pueblo, no fue el arma que usó Esther cuando le dijo al pueblo, vamos a unirnos en oración y ayuno, y Dios los libró. No fue esa el arma que usó inclusive el rey pagano de Nínive cuando llamó a todo el pueblo a ayunar y orar, y Dios los libró del castigo que él mismo había pronunciado contra ellos. Y no nos librará el Señor en esta prueba si hay un pueblo de Dios que intercede.
Dios ciertamente salvará y se glorificará a través de una intercesión como la que hace Samuel, porque Samuel invita al pueblo a arrepentirse y ellos se arrepienten. Como dice en el verso 6, se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová: hemos pecado. Samuel no dijo han pecado, hemos pecado, una intercesión inclusiva. Nosotros no somos mejores que nadie, hermanos, no somos invencibles, todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, pedir perdón al Señor. Contra Jehová hemos pecado. Y esa oración intercesora es escuchada siempre. Llega a los oídos del Señor y el Señor en ese día dice que comenzó a tronar y eso infundió tal temor en los filisteos que huyeron delante de Israel. Israel entonces los venció en ese día y fue una victoria que puso fin a los ataques de los filisteos a Israel. Fue una victoria no parcial, sino total. No solamente porque fueron vencidos los enemigos, sino porque cambió la manera de pensar y de hablar del pueblo de Israel. Cambió la visión del pueblo y vino a transformar y a redimir al pueblo. Y entonces, en el verso 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y comienza a cambiar entonces el hablar del pueblo de Israel y lo que estaba en su mente y en su corazón. De Icabod, la gloria se fue a Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Era necesario este símbolo para que el pueblo reconociera. Y hermanos, hoy yo quiero proclamar Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos hoy, todo lo que somos, ha sido por la misericordia de nuestro Dios. Hoy proclamamos que ha sido Él, no fue nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro talento, no fue la bolsa de valores ni la empresa para la cual trabajamos, ha sido Él. No fue nuestro templo, no fueron nuestros talentos y ministerios, ha sido Él. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y como nos ha ayudado hasta aquí, mañana también va a ser Él nuestra ayuda y nuestra provisión. Y no importa lo que pase. Aunque sean quitados los montes y traspasados al corazón del mar, dice la palabra de Dios, Jehová está en medio de su pueblo. Por lo tanto, la ciudad de Dios no será conmovida, su iglesia permanecerá. La gloria de Jehová no está en templos hechos de manos de hombres, ni en programas de hombres, ni en ideas humanas. La gloria de Dios está en el corazón de todo aquel, en la vida de todo aquel que tiene a Cristo. Y la gloria de Dios va a ser manifestada a través de nosotros. Somos llamados, mis hermanos, a ser nosotros hoy agentes de redención, de transformación. Demostrando en nuestras vidas, como lo hizo Samuel, esa fidelidad a prueba de fuego. Demostrando esa honestidad atrevida. Demostrando esa intercesión inclusiva que va a ser escuchada en la presencia de Dios y que va a dar la victoria y va a transformar el hablar. Qué bueno, hermanos, que nuestro hablar se ha transformado. Porque todo lo que escuchamos es el virus, el virus, el virus. Y yo creo que tenemos que quitar la mirada del virus y ponerla en Jesús. Yo te invito a que pongas tu mirada en Jesús, el que tiene el control del virus y de todas las cosas en este mundo, el que es soberano.
y el que nos va a dar la victoria. Y que la conversación cambie como cambió en los días de Samuel de Icabod a Ebenezer. Que cada día digamos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y de aquí en adelante, si Él nos trajo hasta aquí, no nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros y nos va a dar la victoria. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que estás haciendo en este tiempo. Tú tenías que hacer algo, Señor, algo inaudito que nadie hubiera podido creer, para que todo el mundo reconozca, empezando por tu pueblo, que tu gloria no está en la vanidad de este mundo, que es tiempo de desechar los ídolos detrás de los cuales hemos estado afanándonos. Es tiempo, Señor, que tu pueblo reconozca dónde está tu gloria. Señor, yo te ruego que cambies nuestra conversación y que nos enfoquemos en ti, en lo que tú has hecho, que seamos testimonio que hasta aquí nos ayudó Jehová, que podamos decirle a otros, Ebenezer, Dios está con nosotros y estará hasta el final. Yo te ruego por esa fidelidad a prueba de fuego, Señor, que había en Samuel, no importa las circunstancias que vivamos, fieles a ti, Señor, como lo está haciendo tu pueblo, orando, intercediendo de una forma inclusiva, sin repartir golosinas de tu palabra, sino atrevidamente, con amor, diciendo tu verdad, invitando a todo aquel que quiera escuchar. Es tiempo de apartarnos de los ídolos y volvernos a Dios. Es tiempo de reconocer que solo en Él está la gloria, de quitar nuestra esperanza del dinero que habíamos ahorrado y de quitar nuestras metas y sueños y entregar nuestras vidas a Él y decirle, Señor, quiero vivir para ti, para servirte a ti y a mi prójimo. Queremos reconocer, Señor, que tu gloria está cuando tu Espíritu mora en nosotros. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que en medio de este tiempo podemos mantenernos unidos en el Espíritu. Esta unidad es más fuerte que ninguna otra. Estamos unidos en el Señor. Seguimos orando todos los días a las 10 de la mañana. Damos gracias al Señor que la palabra de Dios no está presa. Por el contrario, así como cuando Pablo estaba en la cárcel, a través de sus cartas, muchas más personas vinieron al Señor que a través de su predicación en persona. Estamos mirando que la palabra está llegando a muchas personas a través de las redes sociales y vamos a seguir lanzándola. Vamos a seguir predicando y orando y dando testimonio. El martes estamos con el estudio bíblico a las 7 en inglés y luego a las 7:30 en español. Vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El Señor nos ha estado hablando en medio de estas señales, es tiempo de meditar. ¿Qué será después de esto? ¿Vamos a seguir como estábamos antes? ¿Cómo debemos vivir después de esto? Y vamos a estar estudiando. Le invito a leer en Apocalipsis capítulo 1 y prepararse para el martes del estudio bíblico. Aproveche este tiempo si tiene más tiempo en su casa para orar y meditar en la palabra de Dios, para interceder como lo hizo Samuel de una manera inclusiva por sus hermanos. Damos gracias a Dios por el culto de los niños. Nos gozamos mirando a los niños decir sus versículos. Y damos gracias por los hermanos que siguen activos, trabajando, llamándose unos a otros y manteniendo viva la llama del Espíritu de Dios en sus vidas.
Siga adelante confiando en el Señor. Cualquier necesidad, por favor, nos la comunica. Y vamos a estar unidos a través de este tiempo en que el Señor está obrando. Dios les bendiga y hasta pronto.